Hola a todos, nosotros somos el equipo 5 y les vamos a hablar sobre el proyecto de regeneración urbana de Hammarby. Hammarby se encuentra en Estocolmo, la capital de Suecia, en el lado sur. Se encuentra a ambos lados del lago Hammarby-Soho, bordeando el municipio de Nacka al este. Estocolmo, la capital y ciudad más poblada de Suecia, es uno de los referentes mundiales en sostenibilidad urbana en todos sus aspectos. Desde los años 90, Estocolmo apostó por un modelo sustentable y esto lo ha llevado a convertirse en el año 2010 en la primera ciudad con el premio Capital Verde Europea. El barrio Hammarby es un proyecto de desarrollo urbano sostenible con una comunidad desarrollada en 200 hectáreas con 9.000 departamentos, el cual alberga una población de 20.000 personas y 200.000 metros cuadrados de espacio de piso comercial, atrayendo a otras 10.000 personas para trabajar en la zona. Hammarby recibe cada año la visita de más de 10.000 personas, lo que lo convierte en uno de los destinos más importantes de Estocolmo. El proyecto busca ampliar el centro de la ciudad a través de la idea de un nuevo barrio. Se propone a principios de los años 90, cuando se estaba elaborando un plan para el desarrollo del lado norte de la bahía, pero se vieron a la necesidad de un plan estratégico para todos los alrededores del lago, centrando su desarrollo en el tema del agua y convirtiendo este barrio degradado en un moderno distrito que ampliará la ciudad del sur. Antecedentes históricos. En los 80s, Sickla era un destino popular al sur de Estocolmo para los habitantes, pero la zona quedó destruida en parte cuando se construyó la autopista de Hammarby-Leden y el fondo marino de la bahía de Lugnet se rellenó con tierra excavada, rocas y desechos como parte de las obras de construcción. Pero los planes no se realizaron y los terrenos se destinaron a almacenes y usos industriales. Pero ninguna empresa o industria se instaló en la zona, sino que empezó a crecer un poblado, convirtiéndose en una pequeña zona industrial. Las constantes amenazas de demolición hicieron que los edificios de la zona tuvieran un carácter temporal y consistieron principalmente en una serie de cabañas de acero corrugado, por lo que en 1998 fue demolido para dar paso a Hammarby. El asentamiento dejó en el suelo numerosas sustancias nocivas para el medio ambiente, por lo que, para garantizar que nadie se exponga a ningún riesgo en el futuro al realizar trabajos de mantenimiento, como la reparación de tuberías o la plantación de árboles, la Administración de Medio Ambiente y Salud de la ciudad de Estocolmo supervisa los trabajos de descontaminación del suelo. Polígono adaptación. Con herramientas de investigación y de búsqueda en Internet, se localizaron mapas del polígono de adaptación de la zona a analizar. Una vez con estos, se plasmaron en Google Earth. Se crearon 3 mapas de análisis del polígono. El primero sin considerar el cuerpo de agua. El segundo de estos mapas fue considerando el cuerpo de agua. Y el tercero de estos mapas fue únicamente del tamaño del cuerpo de agua para conocer su tamaño. Superficie. Con el polígono trazado en Google Earth, se utilizaron las herramientas de este mismo para calcular la superficie aproximada de los 3 polígonos realizados. El primero, el polígono sin cuerpo de agua, presentaba un perímetro de 12.1 kilómetros y un área de 161 hectáreas. El polígono con cuerpo de agua presentaba un perímetro de 6.98 kilómetros y un área de 193 hectáreas, mientras que el polígono del cuerpo de agua únicamente presentaba un perímetro de 5.19 kilómetros y 30.6 hectáreas. Densidad de población. Existen varios datos de la densidad de población de la zona de estudio. Se consideró importante conocer la densidad de población de Estocolmo y de Suecia. Suecia tiene una superficie de 528.000 kilómetros cuadrados y una población de 10.000 millones de habitantes, lo que equivale a una densidad de 23.13 habitantes por kilómetro cuadrado, mientras que Estocolmo tiene una superficie de 182 kilómetros cuadrados con una población de 1.2 millones de habitantes, lo que equivale a una densidad de 638 habitantes por kilómetro cuadrado. Pasando a la zona de estudio, según datos, Hammarby en el 2005 presentaba una densidad de 133 habitantes por hectárea, pero en el año 2010 tenían una población de 20.000 personas, equivalente a 100 habitantes por hectárea. Los datos más recientes encontrados es que Hammarby tenía una población de 25.000 habitantes, lo que nos da una población de 125.000 habitantes por hectárea, así como también 10.000 personas atraídas a trabajar en esta zona. Presentaba densidades urbanas de 5 o 6 niveles con gran presencia de departamentos. Causas de transformación.
La historia inicia a principios de los 90 cuando la ciudad incluyó la ampliación de su centro en las acciones para apoyar su postulación como sede para los Juegos Olímpicos de 2004. El objetivo era crear un barrio con la mitad de impacto ambiental de otros distritos construidos en la década de 1990. El proyecto tenía como fin albergar a más de 25.000 habitantes en 11.000 apartamentos para 2017. Las autoridades de la ciudad nombraron un equipo de proyecto compuesto por personal de dos organizaciones diferentes, la Administración de Planificación Urbana y la Administración de Desarrollo de Estocolmo. La razón para crear el equipo de proyecto por separado se debió a la presión de tiempo y los altos objetivos establecidos en la solicitud de los Juegos Olímpicos. El equipo de proyecto fue responsable de la planificación, las finanzas, la descontaminación del suelo y la construcción de puentes, tuberías, calles y parques dentro del distrito. Aunque Estocolmo no ganó la sede de los Juegos Olímpicos, la ciudad decidió seguir con la idea de recuperar esta zona, que alguna vez fue un gran parque y que en ese momento solo albergaba industrias de baja calidad que depositaban todos sus vertimientos directamente al suelo. Etapas de transformación. A principios de la década de 1990 no había nada aquí excepto una industria en declive en el lado del puerto altamente contaminado. En los años 90, Hammarby-Stad era la zona más deteriorada de la ciudad de Estocolmo. El plan maestro fue redactado en 1991 y revisado en 1996 por el Stockholm City Planning Bureau. Sus sólidos objetivos ambientales dieron forma al plan integrado que cubre el uso de suelo, la forma urbana, el transporte, de materiales de construcción, la energía, el agua y el alcantarillado. Al inicio del proyecto, el gobierno municipal estableció una meta muy clara para este desarrollo específico: reducir en 50% la huella ambiental de este nuevo desarrollo urbano en comparación con las emisiones de sus alrededores consolidados. En 1997 se inician las obras después de haber descontaminado unas 200 hectáreas de suelo y el diseño sigue la morfología del centro de la ciudad de Estocolmo en términos de ancho de calle, que son 18 metros, y tamaño de bloque, que es 70 por 100 metros, densidad y uso de suelo. El diseño permite cuadriláteros interiores protegidos contra el viento y asoleados, con amplias posibilidades para desarrollar una entrada atractiva y zonas verdes de patio común y facilitar el cultivo a pequeña escala en microhuertos e invernaderos. Hammarby tiene bloques que son abiertos y discontinuos. Este diseño permite que llegue más luz natural a las partes orientadas al patio de los edificios de apartamento y optimiza los valores inmobiliarios al maximizar la cantidad de vistas al lago. En 2005 parece que se trataría de construir unas 11.000 viviendas para 25.000 habitantes y 200.000 metros cuadrados de espacios comerciales y de trabajo, y pues para esto hubo que derribar o cambiar de sitio la mayor parte de estos edificios industriales. La integración de transporte y la planificación del uso del suelo mejoró la sostenibilidad del proyecto, y la columna vertebral del distrito es un bulevar y corredor de tránsito de 37.5 metros de ancho que conecta nodos de transporte clave y puntos de referencia público. En 2010 se habían construido cerca de 9.000 viviendas en las que viven unas 20.000 personas, y el plan maestro se dividió en 12 subbarrios. El equipo de planificación y diseño de la ciudad de Estocolmo en asociación con los desarrolladores y arquitectos, crea un código de diseño para los subbarrios, y hoy Hammarby-Stad está bien conectado con el centro de la ciudad de Estocolmo. Las cualidades del espacio público son diversas y vienen determinadas por sus componentes, contextos y la interacción entre ellos. Aunque es difícil extraer generalidades, se pueden destacar algunas cualidades universales positivas del espacio público, como la accesibilidad, el atractivo, así como el confort térmico y el espacial. Serán estas cualidades los principales bloques de evaluación en el diagnóstico para poder abordarlo. Se delimitó su ámbito y se consideran 11 espacios estanciales como objeto de estudio. En cuanto a la accesibilidad, se identifican las rutas peatonales, ciclistas, las calles con tráfico rodado y la red de transporte público. Esta última consta de tranvía, ferry, autobús y en el límite suroeste, metro. Hablando de necesidades climáticas, en base a los datos de temperatura, humedad y viento, se identifican estas necesidades del espacio público, siendo, en nuestro caso, la de radiación solar en prácticamente todo el año sobre el lugar. Se identifican las sombras en verano, el soleamiento en invierno y cómo afectan las direcciones principales de viento a los 11 espacios señalados por su parte. El atractivo y el confort espacial vendrán especialmente condicionados por las zonas verdes, las zonas estanciales y áreas de juego, y la realidad de cada uno de los espacios analizados. En cuanto a la accesibilidad, se considera la accesibilidad a pie, en transporte público, bicicleta y vehículo privado. La primera queda determinada por la anchura y la pendiente, la segunda según el radio de 250 metros,
la bicicleta y el vehículo privado también se evalúan según parámetros de proximidad. De acuerdo con estos niveles se identifican las debilidades. En este caso es la baja accesibilidad con transporte público en el límite suroeste y la orilla norte también. Por último, se asocia un nivel por cada espacio destacado, una excelente accesibilidad a pie en la mayoría de ellos y algunas limitaciones por el transporte público y vehículo privado. Para el confort térmico, de nuevo se establecen los niveles considerándose solamiento y viento, así como las zonas verdes de arbolado se contemplan las situaciones de verano e invierno y se identifican las debilidades como son la zona baja capacidad solar y alto viento atendiendo los niveles obtenidos por cada espacio. Resulta un confort óptimo en verano y menos favorable en invierno. Por último, se establecen los niveles de atractivo en función de la existencia de zonas verdes, la percepción del verde y láminas de agua. Gestión del proyecto. Responsables del proyecto. La Asociación Económica de Hammarby, HSF, fue fundada en 2002 por Basten Bolt, la empresa de construcción Skanska, JM, la empresa de servicios públicos de la ciudad de Estocolmo, Family Housing, Street Housing, Stockholm Holmel, HSBC, SKB y Borat, y 25 empresas desarrolladoras privadas. Plan maestro. El plan maestro fue redactado en 1991 y revisado en 1996 por Stockholm City Planning Board y coordinado por Jane Haston. El equipo del proyecto de Hammarby Stockholm fue creado en 1997 para asumir la responsabilidad del plan maestro y la gestión ambiental del proyecto. El equipo tenía independencia para manejar asuntos financieros y tomar decisiones de planificación. Consistía en un jefe, un secretario y 7 representantes de la oficina de la ciudad, Dirección de Vialidad e Inmobiliaria y Dirección del Medio Ambiente y las empresas municipales de energía, agua y residuos. El primer paso en el proyecto de planificación fue el desarrollo del Plan Maestro Estratégico, dirigido por el arquitecto Jane en la Oficina de Planeación de la Ciudad de Estocolmo. El plan se dividió en 12 subbarrios que se desarrollaron por fases, un proceso llamado bocetos paralelos en los que el ayuntamiento seleccionaba de 3 a 4 arquitectos planificadores del sector privado para elaborar propuestas detalladas para cada subbarrio, al consorcio con los desarrolladores y arquitectos al llevar adelante el desarrollo de cada lote o edificio individual, con el fin de garantizar la diversidad arquitectónica dentro del código propuesto. A los arquitectos seleccionados se les asignará 5 puntos de diseño a sus edificios: carácter tradicional del centro de la ciudad de Estocolmo, individualidad local de Sohad, viviendas más grandes en comparación con el centro de la ciudad, mayor variación entre edificios en términos de altura y forma, mayor énfasis en los espacios exteriores, balcones y terrazas, techos planos, mayor variación de materiales. La forma de los espacios y estilo arquitectónico debe reflejar la jerarquía de los espacios abiertos. Edificios más altos y prominentes a lo largo del paseo marítimo y la explanada. Escala y orden y variación. Se establecen pautas de densidad, pero también se hace hincapié en mantener la calidad y la variación. Tendencias arquitectónicas. Se articula como la arquitectura moderna en Hammarby. Debe inspirarse y diferenciarse de la arquitectura moderna temprana. Incluir la presentación del entorno natural siempre que sea posible y usarlo como inspiración en lugar de aplanarlo para el desarrollo. Tomar en cuenta la luz, las vistas y el acceso a espacios verdes, los techos planos, las líneas limpias y los colores claros. También se hace hincapié en el uso mixto en lugar de la separación de usos. Los edificios van variando desde los materiales de la fachada, la ubicación de las escaleras, la disposición de las ventanas y los balcones, el tipo de techo y dimensiones de las entradas. Los edificios no sobrepasan las 6 plantas, pero se intentan conseguir un barrio compacto con densidad suficiente para mantener la vida urbana y con distancias cercanas a los equipamientos. El uso de suelo similar a los ocupados en el centro de la ciudad de Estocolmo, con 49.145 terrenos de unifamiliares, 6.575 multifamiliares y 3.608 de industria. Los edificios varían de 4 a 5 pisos a lo largo del canal de Cicla, de 6 a 8 pisos a lo largo del área interior. La sostenibilidad se maximiza en todo el desarrollo utilizando techos verdes, paneles solares y productos de construcción ecológicos. El desarrollo tiene su propio ecosistema, conocido como el modelo Hammarby. La energía utilizada en Hammarby proviene de 3 fuentes. Una de biocombustible obtenidos de los desechos orgánicos de plantas de compost o abono orgánico. La segunda de los desechos combustibles que son incinerados para producir calefacción en una de las centrales térmicas y de electricidad de Estocolmo, la cual distribuye la red de calefacción de Estocolmo, District Heating. Y la última fuente proviene de celdas solares fotovoltaicas situadas en fachadas y terrazas, las cuales convierten la energía solar en electricidad. La recolección de los desechos de Hammarby consta de 3 niveles, donde están los edificios, la cuadra y el área. En los edificios, cada bloque de apartamento cuenta con 3 ductos separados, uno para desechos generales, otro para el papel y otro para los desechos orgánicos. Se conectan con una red subterránea de recolección de residuos que funciona al vacío y que lleva los desechos a una estación de reciclaje localizada a 2 kilómetros de distancia, en donde estos son clasificados de manera inmediata y para ser utilizados posteriormente como un combustible o reciclados.
En la cuadra hay lugares específicos para los residentes dispongan de manera segura los desechos que no pueden ser depositados en los ductos, como es el vidrio, el plástico y los elementos voluminosos que son recogidos para ser clasificados de igual manera. Por último, los desechos peligrosos, como disolventes químicos, baterías, pinturas o esmaltes de uñas. Los residentes deben de llevarlo a un punto específico designado dentro del área para su recolección. El diseño de Hammarby no es el único factor que hace a esta ciudad tan amigable con el medio ambiente. Por medio de un centro de información ambiental, se educa y anima a los vecinos a aprovechar al máximo las características ambientales de la zona en la que viven.